Continuamos con el filo de la noche. Heidi Novas, un servidor, estamos entrando en el cuarto intermedio, el cual compartiremos con ustedes. Y yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta a Heidi. Sí, claro. A ver hasta dónde tú me puedes ayudar. Ayúdame, bacano, a contestarlo. Me puedes ayudar a satisfacer una inquietud que se ha generado en el día de ayer y que podríamos hacer la evaluación para ver cómo desglosamos en los diversos segmentos el significado de la palabra duelo. Y te pregunto que si solamente se produce duelo cuando hay pérdidas humanas. ¿Tu apreciación? No. Se puede producir duelo sin la necesidad de que la persona haya pérdidas humanas. Sin necesidad. O sea, hay diversas modalidades que pueden impactar las emociones de un ser humano y entrar en duelo. Claro que sí. Y desde tu punto de vista, ¿qué es el duelo? Bueno, el duelo es un sentimiento de una persona, ¿verdad? Sí. Que dentro de los factores de sí mismo se adquiere como en un sentido común uno le dice una pena que uno adquiere por dentro, ¿no? Como una pena. Sí. La gente siempre dice, yo tengo una pena por dentro, yo tengo un duelo, porque la persona puede tener un duelo que mucha gente lo interpreta como hay personas que creen que una depresión es un duelo, no es así. Ahora, un duelo te puede llevar a una depresión. Puede llevar a una depresión. Te puede llevar, pero no es una depresión. El duelo es como ese sentimiento intrínseco que usted siente. Negativo. Sí, negativo, por una razón emocional que se le presenta. Una situación emocional, no importando la categoría. Puede ser la principal causa, generalmente cuando tenemos una pérdida de un ser querido. Sí. Pero un ser querido puede significar hasta una prenda, un animal, entre otras cosas. Y la pérdida también de una persona en la cual tú tienes una conexión afectiva, que no necesariamente debe ser pasional. No. Porque tú puedes entrar en duelo hasta por la pérdida de un amigo, una amiga, entre otras cosas. Yo quería compartir el término contigo, porque tú sabes que generalmente la población... Pero es correcto, psicológicamente. La respuesta mejor que si le hubiese dado... Bacano, salimos a camino. Entonces te digo que quise aprovechar el término por más de una razón. Primero porque ayer nosotros vimos a un amigo que tuvo una pérdida, pero no de una pérdida humana. No una pérdida humana. Y aunque lo vimos integrado a sus rutinas de labor, pero se le notaba que estaba impactado sentimentalmente. Y este impacto lo podríamos catalogar como un impacto negativo. O sea, perdió algo que lo tenía dentro de sus emociones, ¿verdad? De sus intereses pasionales, también podríamos decir así. Y así sucesivamente. Aunque también las personas confunden el término pasional como en el interés afectivo, ¿verdad? Sí. Entonces podríamos ver dentro de sus intereses afectivos. Podríamos no mencionar lo pasional, porque lo pasional lo ven como el interés amoroso. De hombre a mujer. El interés amoroso. Entonces, generalmente la población ve el duelo como este sentimiento que invade a una persona cuando tiene pérdidas de personas en la cual hay una conexión afectiva y que al tener la desconexión, la separación física o el conocimiento de que ha perdido, entonces hay una reacción en tu organismo en la cual tú sientes ese impacto de sentimiento de pena, de negatividad, que puede llevarte a una secuencia sentimental que degeneraría incluso hasta en una depresión peligrosa. Entonces, hoy nosotros hemos querido hacer más o menos esta interacción. ¿Por qué? Porque generalmente lo vemos cuando usted se le muere a alguien. Fulano está en duelo, vamos al duelo de fulano, y todo está relacionado con esa pérdida, pero necesariamente el duelo uno podría relacionarlo con todo lo relacionado a la separación de dos seres donde hay cierto tipo de conectividad afectiva, y necesariamente tiene que registrarse y usted conocer lo que corresponde a la pérdida y posteriormente aceptarla, porque cuando tú no lo aceptas, entonces tampoco tu organismo empieza a procesar la información.
Posteriormente esto viene como una cadena secuencial en la cual tú tendrías que involucrarte en diversas acciones psicoafectivas, vamos a seguir utilizando el término, en la cual necesariamente tú tendrías que superarlo en base a una secuencia de acciones que podrían ayudarte a provocar el alivio que es tan necesario para tú poder sentirte ya que has rebasado el tema. Entonces, si hemos hablado de conocer, aceptar, necesariamente también tú tienes que darle la debida respuesta y en el debido momento también interpretar razones e identificar aquellas en las cuales usted ya lo convierte como una manera de que aceptó lo que ha sido esta pérdida. Pero no hablamos de lo secuencial porque esto no viene de un rato a otro. Ahora, todo lo relacionado con lo psicoafectivo, necesariamente también tenemos que involucrarlo a factores culturales, psicológicos y otros. Y a patrones. Y a patrones, si me refiero a los patrones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de una sociedad como Neiva, no podríamos ver que la misma respuesta de una persona cuando pierde un ser querido se da en la misma manera de una persona que viva en la comunidad El Aguacate. ¿Verdad que sí? O sea, ahí se involucran los factores culturales y se involucran también los avances sociales. Por eso podemos decir que son diversos factores o patrones que necesariamente tienen que involucrarse para que los niveles o intensidad del impacto emocional pueda tener la debida acción en lo que corresponde a los sentimientos de la persona. Se muere alguien, se me pierde la cartera con dinero, usted entra en un proceso que podría evolucionar más rápido de lo que es dolor, sentimiento y hasta depresión posteriormente. Claro que sí. Se me muere un pariente, usted tiene un impacto mucho mayor porque usted sabe ya que esa persona usted lo perdió de manera definitiva, contrario a cuando se le pierde la cartera, usted tal vez eso no pueda conseguirlo, pero como es algo material, usted podría en la evolución volver a recuperar. Pero en el momento de la apreciación de uno, el impacto tiene un efecto negativo en tus emociones y así sucesivamente. Entonces, me llamó la atención porque cuando en tu entorno ocurre algo, necesariamente uno tiene que involucrarlo y darle la debida o el debido tratamiento, sería el término, porque uno no puede estar en base a lo que es el diario vivir sin no involucrarse en las acciones que en él se puedan presentar. Entonces mencionábamos el tema del amigo que al levantarse y después de interactuar con una de sus mascotas ve que desaparece de su entorno y tiene que integrarse a su rutina diaria sin el conocimiento de lo que ocurre. Yo le decía a ese amigo, oye bien, de manera pragmática, no te preocupes que ella aparecerá. O sea, ¿qué tú haces con la persona cuando está impactado? Usted lo primero es que le busca una manera de crear cierto tipo de expectativa positiva. No te preocupes, y se lo dije en más de una ocasión. Él me reiteraba que no, porque incluso tenía la presunción de que la desaparición de su mascota estaba relacionado con alguien que pudo haberla sustraído. Pero de nuevo yo le decía, no te preocupes, mantén la calma, que ella aparecerá. Tal vez esto no tuvo el impacto en el sentido de que él pueda moldear esa conducta que le estaba afectando, pero por lo menos se convertía en un bálsamo, porque aunque tú no tengas la aceptación, aunque tú te resistas a la creencia o a aceptarlo, necesariamente cualquier efecto que te dé la sensación de esperanza, usted tiene la oportunidad de mitigar. Seguimos utilizando términos. Y es lo mismo relacionando la pérdida humana. Lo que más tú consigues cuando las personas se acercan a ti en el momento del duelo es la expresión de solidaridad y la garantía de esperanza cuando te dicen, no te preocupes, que Él va a los brazos del Señor. Lamentablemente lo que ocurrió nosotros no podemos cambiarlo porque es una decisión
del Dios Padre, del dueño del mundo. Y todo esto viene a convertirse en bálsamos para las personas cuando están impactadas. Ahora, ¿qué consejo? Me puedes interrumpir, Heidi, porque Papito tiene cámara abierta allí. ¿Qué consejo usted puede dar a una persona que no solamente, porque todos tenemos que involucrarnos en el proceso de pérdida, pérdida de diversas razones? El consejo que uno tiene que dar siempre a las personas, y esto puede ayudar a que los impactos sean menos contundentes, es usted decirle a la persona y crear también la percepción de que todo retorna. Y vuelvo a caer a lo de la muerte. Te acompaño en tus sentimientos, solidaridad. No te preocupes que él va a los brazos del Señor. Él era una persona buena. Pero también cuando vamos a lo que corresponde a la socialización en base a los procesos de cultura, también te dicen que Dios volverá con sus buenos hijos. Te dan esperanza de retorno. Y eso mismo es lo que usted debe hacer con una persona cuando está impactado con un proceso de separación de un ser querido o de un objeto que forma parte de sus intereses afectivos. Darle garantías de que volverá, de que se recuperará. Y yo siempre, porque el tema lo estoy analizando de ayer, porque yo viví en esa experiencia de ayer, los momentos que son más importantes cuando tú tienes que asumir un tipo de conducta en la cual una persona tuya está impactada. Y me estoy manejando con el termo desde ayer. Y un dato que yo quise compartir, y eso lo decía ahorita cuando preparaba la ropa para venir, por eso es que yo me quillo cuando me llama media hora antes que yo no vengo, porque uno prepara en base a él. Y yo pensaba ahorita, porque yo en más de una ocasión he regalado un cuadro que dice: si amas algo, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Si no regresa, nunca lo fue. Y no te escondo que a más de una persona a la cual yo he tenido que apoyar, uno de los regalos que me gusta y que se conviertan en parte de la terapia es un mensaje que puede ayudarlos a interpretar la realidad del diario vivir. Entonces, los acontecimientos de impactos negativos, los acontecimientos en los cuales usted tiene que experimentar pérdidas, necesariamente se registran dentro de nuestros sentimientos como la parte afectiva negativa, algo que te hace sentir mal, algo que te motiva incluso al llanto, a llorar, porque es una manera de desahogo. Y también todo lo que no puede ocurrir ahí, en el sentido de usted dar respuesta a las exigencias de su parte intrínseca, todo esto también se puede convertir en factores que influyen en fortalecer esa conducta que usted pueda estar experimentando. ¿Por qué? Porque en los duelos, cuando las personas no cumplen con lo que interpreta la sociedad, viene la censura social, vienen las críticas, y aunque hay personas que no lo manifiestan, no lo enseñan en su interior, pero sí guardan y reprimen todo lo que fue la censura en base a lo que no pudo hacer, porque necesariamente todos los factores, tanto sociales, psicológicos, culturales, afectivos, todos están involucrados en una secuencia, y necesariamente uno y otro deben responderse y satisfacerse para usted poder completar este proceso de desahogo y salir sin ninguna dificultad ante el impacto negativo por la pérdida de algo que usted entiende que es suyo. Mira, hay un término que las personas lo usan mucho en las comunidades, que le dicen, me uno a tu dolor. Sí, solidaridad. Solidaridad, me uno a tu dolor. Aquí estoy porque no podía dejarte solo. Porque no podía dejarte solo, y aquí estoy. Pero hay una secuencia en los mensajes. Sí, y siempre existe lo que es la mano, y tú sabes que y la palmada. Estoy contigo en los momentos difíciles. Pero el duelo nunca debe de presentarse de una persona como una forma de solución. No, claro que no. El duelo es recomendable hacerle ver a la persona que se puede tener resiliencia aún en ese momento difícil.
El duelo nunca tampoco es bueno juzgar por lo que pasó para llegar al duelo. Me explico. Se cayó un niño, se ahogó el niño. No, porque la madre fue que lo dejó solo, porque tú llenaste la cubeta en un momento para que se ahogue el niño. No, hay un momento que hay que entender que el ser humano necesita, más que juzgarlo, la parte de la resiliencia. Y eso me enfocaba y recordaba un momento de cuando se vive también la parte de duelo por el asunto de las violaciones sexuales con niños y niñas menores de edad. Entonces, a veces nosotros también vemos como la familia cae en un asunto de duelo y nosotros lo primero que hacemos es obligado, la mamá fue que la dejó sola, es obligado, nosotros empezamos a desplazarle. Sí, nosotros también estamos ocasionando un momento más crítico en esa familia, que el duelo pueda ser un poco más incrementado dentro de toda la familia, en la oportunidad que tenemos de llevar una forma de resiliencia y decirle a la persona. Pero en base a lo que tú dices, y me excusa la interrupción, es una de las deudas que tú tienes conmigo porque tú me interrumpes mucho. Ajá. En ese sentido también yo comparo lo que ocurre en el duelo cuando alguien muere y en la casa hay una persona que era instigador, o era una persona que le hacía cierto tipo de reacciones que fastidiaban la vida de esa persona, y a ti van y te dan el duelo, pero por atrás dicen, pero es que tenía que morirse porque fulano se la estaba comiendo, o ya descansó de fulano. Pero ¿qué ocurre? Cuando ese fulano escucha que las culpas están dirigidas a él, también puede aumentar el proceso de duelo, el asunto de la emoción de la persona. Entonces, ese momento que debe de tener el ser humano, que es el momento que nosotros conocemos como, se le puede decir una pausa emocional al proceso del duelo, una pausa emocional. No pausa, sino sería la activación de una de las emociones. Así es. Entonces, ese momento es bueno que siempre de un proceso emocional nosotros podamos tener el asunto de la resiliencia. Ayer cuando nosotros veíamos a esa persona, yo le decía, tranquilo, que vuelve. Tranquilo, mira, y le puse hasta el ejemplo del caso que me hubiese pasado a mí. Le digo, yo tengo un que se fue para un vecino y el vecino me decía que era el de él. Y yo le decía, ¿y qué hace ahora ese animalito? Ese animalito va una noche donde él y una noche a mi casa, y yo me siento feliz. Porque como decía Jiménez, si es verdad que tú lo quieres, dejarlo libre. Entonces yo le dije, mira, tú y yo no vamos a pelear por un perro, jamás en la vida. Ese animalito yo lo traje, ese es un mecanismo. Yo lo traje de la clavellina, me lo dio un joven. Pero si tú entiendes que tú lo necesitas más que yo no tengo problema. Pero ¿qué hace el animal? Como ve el trato que yo le doy, yo lo baño, como le decía a la persona, yo lo quiero tanto que él sabe que yo lo quiero. Entonces, el perro nos complació a los dos. Pero también igual a la parábola, es una parábola de la mujer, las dos madres y el niño. Claro, con Salomón. Con Salomón, ¿verdad? O por la solución salomónica. Claro, entonces, vamos a dividir el niño en dos y le damos una parte a cada una. ¿Y qué hizo la mamá? No lo hagan, entrégueselo a ella. Claro, porque... ¿Verdad que sí? Él lo amaba, era de ella. Entonces, ese es el proceso de duelo. Y ese proceso también, a veces nosotros... decía ahorita que caemos en depresión o podemos caer en una situación psicológica, en una condición también se puede caer, pero es recomendable que aprendamos a manejar los procesos de duelo. Los procesos emocionales. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que la persona, los choques emocionales de la persona, aplicando los psicoafectivos. Sí, los sistemas psicoafectivos de la persona, llega un momento que la persona es igual que cuando le sube un azúcar o le sube una presión, que tú sientes que, entonces en los pueblos decimos, se fue abajo total. Se perdió todo. Entonces eso en quien está alrededor de nosotros, no podemos permitir que el duelo le llegue a esa situación. Y entender que son procesos de la vida. Son procesos que tú los tienes. Sí. Que sí, están dentro de ti, están en tu sistema, pero se activan dependiendo la condición psicoafectiva que te toque vivir. En el caso del duelo, no podríamos compararlo nunca con una depresión, como dijo Heidi en principio. El duelo es una condición afectiva. La depresión es otro tipo de expresión emotiva, pero que podría estar dada por una razón. Podríamos hablar o decir que la depresión es un síntoma. Y lo podríamos comparar. Una consecuencia. Sí, una consecuencia, pero sí un síntoma de una razón. Porque usted no se deprime porque
está ahí guardada. No, usted se deprime por una razón afectiva que esté relacionado con una pérdida que impacta de manera negativa tus emociones. Entonces, lo que corresponde al duelo, necesariamente tenemos que señalarlo, que no podríamos o no podemos identificar el duelo solamente cuando nosotros tenemos pérdidas de seres humanos, pérdidas de personas que corresponden a nuestra familia o a nuestra cadena social que está involucrada en amistad, entre otros. Yo le decía a alguien que compartía al respecto, que a veces usted ve personas cuando pierden un ser querido, la reacción no es la que espera la persona que comparte o convive con ellos. Se le murió su mamá y te dicen, pero ella está como si nada. O sea, uno tendría que darse cuenta realmente qué ocurre con esa persona en los momentos de soledad. ¿Qué ocurre con esa persona en los momentos en que ella está en la parte de intimidad en la cual necesariamente ella puede expresar y tener las debidas reacciones en las que estén relacionadas con el impacto que tuvo y que tal vez reprimió? Y es otro dato que hay personas que pierden una persona de su casa y tal vez no tengan el mismo impacto de cuando pierden un amigo. Claro que sí. Porque todo está relacionado con la conexión afectiva que puede haber entre uno y otro, y a veces también con el mismo condicionamiento social en la cual tú puedas recibir la información. Porque se compara mucho, cuando estamos hablando de duelos relacionados con muertes, de que una persona que muere de manera súbita a veces no tiene el mismo impacto de aquella que muere después de haber agotado un proceso de enfermedad, y no necesariamente podría ser así. O sea, todo depende de tu condición, de tu estructura emocional y de la manera que tú tengas para dar salida a todo este tipo de situaciones que impacten de manera negativa tu organismo. Que se puede seguir, y vamos a reiterar que debe tomarse en cuenta diversos factores que están en la cotidianidad de la persona: lo psicológico, lo cultural, lo social e incluso la misma jerarquía social, que también tiene cierto tipo de influencia. Los velorios de la capital, de Piantini, son velorios que llegan con gafas negras. La persona que va a gritar su muerto piensa primero en su imagen y va y se presenta ahí con unas gafas negras y con un pañuelo para estar haciendo así sobre las supuestas lágrimas que pueden salir. Cuando alguien llega a ese velorio, que va de Galván, que va del Estero, o que puede ir de aquí del barrio El Tanque de Neiva, cuando llega a ese velorio no tiene la misma reacción que cuando llega a un velorio de su barrio, de su comunidad. Entonces, todos esos son factores que están relacionados y que necesariamente la persona debe interpretar. Ahora, hay que ver también si todo lo que corresponde al ambiente, la influencia que pueda tener negativa en base a la represión que tenga el individuo por no poder desahogar sus emociones. Entonces, el duelo está relacionado con pérdidas, las que podrían estar relacionadas con aspectos emotivos o emocionales. Usted puede perder un ser querido, puede perder una mascota e incluso puede perder su casa. Sí. ¿Verdad que sí? Y la gente dice, pero le dio una depresión. No, pero tuvo que pasar por algo primero. ¿Verdad que sí? Está deprimido, está sufriendo porque perdió la casa. Vamos a ver si no hubo una secuencia en base a reacciones emocionales que degeneran en este síntoma que es la depresión. Podríamos decir que para otro programa volveré yo a registrar el disco duro a ver si conozco algo de depresión. Ay, sí, claro que sí. Pero me gustaría también traer un par de personas de las cuales hemos logrado ayudar a salir de tan difícil situación. Wow. Particularmente yo fui un paciente que vivió una depresión de aproximadamente 4 meses. Posteriormente la superé y durante muchos años tenía recidivas, pero gracias a Dios ya no he vuelto a experimentar ninguna situación que pueda influir en eso. Hablaremos de la depresión en otro programa, siempre y cuando a mi amigo no se le vuelva a perder su mascota. ¡Vamos allá! Señor Sioni.
No, diga Papito. Papito Cabral. Sí. O Johnny González, el locutor. Papito Cabral es de allá, Johnny González de aquí. Vacío.